muchísimas gracias por la presentación, Cristina. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Como mis predecesores, yo tengo que agradecer especialmente esta invitación porque además es una asociación que da la oportunidad a gente que nos dedicamos a ámbitos tan diversos de pues, pasar un par de días, una mañana o el tiempo que podamos hablando de temas que en un principio, pues eso, pertenecen a ámbitos de investigación que habitualmente no están cerca. Es profundamente iluminador. A todos los que nos dedicamos a nuestros temas de investigación a diario y prácticamente nos sacamos la cabeza de ellos, pues este tipo de encuentros nos da la oportunidad, es como si en una habitación oscura de repente se encienden muchas luces. Me está pasando hoy a lo largo de la mañana y yo quiero dar las gracias por eso, especialmente por la invitación y por la amabilidad, además de incluirnos en el programa. Tengo que disculpar a mi compañero, el profesor Cortés Copete, que por un imprevisto de última hora no ha podido estar aquí, y lo que voy a presentar en esencia es parte del resultado de los trabajos de nuestro proyecto de investigación actual, que como decía la presentadora, pues ahora mismo nos tiene atados al reinado del emperador Adriano y a la ciudad itálica, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues nos da la posibilidad de presentar un pequeño esbozo de un trabajo que, insisto, seguimos realizando y tenemos en curso y de hecho pensamos ampliar porque da para mucho el reinado del emperador Adriano, en contra de lo que pueda parecer, sobre todo para la gente que no se dedica a la historia antigua, pues daría para una vida o para varias vidas. Y me alegro además de cerrarlo mañana porque voy a redundar en un tema al que se ha aludido ya en varias ocasiones, la importancia extrema de hacer referencia constante al contexto en el que se producen los hallazgos, ¿no? Prácticamente todas las presentaciones que me han precedido insisten en este hecho, es decir, debemos, igual que en los temas de investigación a los que nos dedicamos, debemos sacar la cabeza de lo que tenemos delante y intentar por todos los medios conectarlo con el contexto, porque si no es así, pues nos vamos a quedar en el detalle. Yo he llegado justo en el principio de la presentación del primero de la mañana y sobre los tapices, que me ha parecido interesantísima, y más allá del detalle, como decía él, de lo que interesa a la historia del arte más inmediata, pues se ve la necesidad de conectarlo con la historia en general, con la historia cultural y en este caso con la historia de la religión o la historia de las religiones en general. La ciudad itálica es paradigmática en este sentido y la religión en la ciudad itálica aún más. Quienes saben algo sobre Itálica, la gente que trabajamos en Sevilla o vivimos en Sevilla, pues Itálica la tenemos muy presente. Me hago cargo de que no, para no todos es así, pero bueno, Itálica es un yacimiento espléndido, un conjunto arqueológico extraordinario, que sin embargo en lo que se refiere a los espacios de culto, pues se ve algo corto de información, ¿no? Es algo decepcionante en un yacimiento tan espléndido en otro sentido, pues encontrar que los espacios de culto no están tan documentados. Entonces, si los, voy a decir escasos, no son escasos en realidad, ya lo vais a ver que no son escasos, pero si los poco elocuentes hallazgos que tienen que ver con la religión en Itálica se miran cada uno en su detalle, en nuestra opinión, pues no entendemos nada. Sin embargo, si los ponemos en contexto y buscamos articularlos en un sistema común, de repente empiezan a hablar y se llega a veces a conclusiones sorprendentes. Y es lo que pretendemos ilustrar en esta exposición muy breve. Os cuento primero algunos datos. En esencia, bueno, aquí lo que tenéis, se ve más o menos bien, bueno, no sé si se ve más o menos bien, pero es una visión de Itálica tal como la conocemos ahora. Quienes conocéis algo de Itálica sabéis que habitualmente se habla de Itálica dividida en dos, de manera errónea y algo ambigua además. La ciudad antigua, que es la ciudad de época republicana, que se encuentra, bueno, la ciudad que comienza en época republicana, que se encuentra debajo del actual pueblo de Santiponce, muy cerquita de Sevilla, unos 10, 15 kilómetros, no sé cuántos son, pero aproximadamente. Y la nueva ciudad, que es la ampliación de época adrianea, en el siglo II después de Cristo, y que es la que veis sombreada en verde muy clarito. Entonces la ciudad republicana, el Santiponce actual, está en morado, y 2/3 más grande, como 2 veces más grande, es esa ampliación de época adrianea del siglo II. Lo que veis en rojo es la teórica muralla de la ciudad, y bueno, pues esta es una perspectiva general. En este yacimiento extraordinario, que podría ser aún más extraordinario si no existiese Santiponce, espero que no haya nadie de Santiponce aquí, no lo escuche, pero si algún día
en el futuro, que esperemos que no suceda, Santiponce se despoblase y pudiésemos excavar debajo del actual pueblo, pues encontraríamos cosas interesantísimas. Ocurre en este yacimiento que, por ejemplo, no se ha encontrado nada que con certeza se pueda identificar, por ejemplo, como el foro. Hay muchas hipótesis, el profesor Beltrán, autor de alguna de ellas, sobre espacios tan centrales de una ciudad romana como el propio foro. Por otra parte, lo que se visita hoy en día fundamentalmente es el ensanche adrianero, por llamarle así, donde ha aparecido, por ejemplo, ese anfiteatro, que es la imagen icónica de Itálica, espléndido, uno de los anfiteatros más grandes de todo el Imperio Romano, y han aparecido esas calles que también son muy emblemáticas de lo que es Itálica hoy en día, y que es lo que visita el turista y lo que habitualmente se visita y se enseña, porque es lo que se puede ver. Encima de la Itálica adrianea no hay nada y por lo tanto se puede estudiar con cierta alegría. Restos que tengan que ver con religiones, no hay tantos. Entonces, básicamente hay tres grandes núcleos, digámoslo así. El primero de ellos, o el primero que voy a mencionar, porque probablemente es el menos estudiado hasta ahora al menos, tiene que ver con, no lo he dicho antes, y me vuelvo un momentito hacia atrás, en la Vetus Urbs, le llamo así, no debo hacerlo, es la denominación de García y Bellido de los años 60 y se mantiene por comodidad, pero no es correcta. Pero bueno, debajo, encastrado en el recinto del Santiponce actual, está el Teatro Romano de Itálica, espléndido teatro que se excava a partir de los años 70 y que es una fuente de alegrías constantes para quien estudia Itálica, ¿no? Porque siguen apareciendo cosas muy, muy interesantes, como vamos a ver. Bueno, pues en la parte alta del teatro, en la parte de la Summa Cavea, y anexo de alguna manera al teatro por aquella parte del graderío alto, se excava recientemente esta zona que veis aquí en el círculo rojo, que parece corresponder al ábside extremo de una grandísima estructura. Ahí veis que prácticamente hay un cuarto de esa estructura más o menos identificado hasta ahora. No se sabe exactamente a día de hoy a qué fin estaba dedicada esta estructura inmensa, pero lo que sí se sabe es de época probablemente adrianea, de hecho es una estructura de época imperial anexa al teatro, que es muy anterior. Lo que sí se sabe es que es en esa zona, más o menos, donde han aparecido algunas de las esculturas más famosas de Itálica. Quienes han visitado el Museo Arqueológico de Sevilla seguro que recuerdan a esta Venus de Itálica, una de las Venus más bonitas, en mi opinión, que han aparecido en toda la historia del arte romano, es preciosísima. Esta Venus ha aparecido una de las espléndidas dianas, esta es la que está más completa y es la mejor quizá, pero han aparecido hasta 4 dianas en Itálica, y esta es maravillosa, o el famoso Mercurio, también ha aparecido en la misma zona. Entonces, como veis, estamos ante esculturas de dioses, es decir, todos sabemos además que las esculturas de dioses no implican automáticamente la existencia de un espacio religioso, tal como nosotros hoy en día concebimos un espacio religioso, pero sin duda, bueno, pues son representaciones divinas de época romana, descontextualizadas de alguna manera. No sabemos la funcionalidad última de aquel espacio, no sabemos si estamos ante una gran plaza pública donde existía algún tipo de santuario, todavía no lo sabemos, pero bueno, allá han aparecido todas estas estatuas. Por cierto, y un apunte, y es una idea que nos ronda por la cabeza, el hecho de que la mayor parte de la gran estatuaria de Itálica haya aparecido en la Vetus Urbs, en la ciudad antigua, el Santiponce actual, y no en la ampliación adrianea, es muy significativo, ¿no? ¿Por qué están todas allí? ¿Por qué están todas en la Vetus Urbs? Es que la ciudad adrianea, que por supuesto ha sido objeto de expolio habitual en época moderna y casi contemporánea también, podría explicarlo, pero bueno, es un elemento también para la reflexión. En fin, nos impide, por lo tanto, el estado actual de la investigación ir mucho más allá en el contexto de estas estatuas. Y por lo tanto, este primer núcleo lo vamos a abandonar aquí. El segundo gran espacio religioso de la ciudad itálica es lo que se conoce como el Traianeum d'Italica, que excavó la profesora Pilar León en los años 80 y que se ha reconstruido el alzado de esta enorme estructura. Esta sería la planta del Traianeum, de este enorme templo, parece que dedicado al culto imperial, en el centro de la ampliación adrianea. Aquí me vuelvo al plano para que veáis aproximadamente dónde está. Este sería... no llego, con el ratón, claro. Este sería el espacio central totalmente del templo de culto imperial en la nueva ciudad adrianea. Efectivamente, y en esa
En ese espacio enorme, porticado, en el centro destaca ese templo que tenéis ahí en un alzado ideal, rodeado, como veis, bueno, pues de estatuas de las que no se ha encontrado prácticamente nada, más allá de algún fragmento, como este antebrazo colosal que veis en la parte inferior de la diapositiva, que está ahora mismo en el Museo Arqueológico de Sevilla. Es un antebrazo tan grande que probablemente la estatua a la que corresponda pues podría tener unos 10 metros de altura aproximadamente. Es un antebrazo sobre el que se ha especulado mucho si correspondería a una estatua sedente y por lo tanto que estuviera en el interior de ese templo o no. Bueno, podría ser. Es un antebrazo que mide aproximadamente 1,80 solamente el antebrazo. Imaginaros pues eso, las dimensiones colosales de la estatua. Y más allá de esto han aparecido otros fragmentos de colosos, por ejemplo una falange de un dedo meñique, parece ser, que ahora mismo está expuesta junto con una palma de una mano también colosal, de cintura colosal, en la exposición que podéis visitar, y aprovecho para hacer un poquito de publicidad, el Museo Arqueológico de Sevilla, sobre Adriano, y que estará hasta abril, Adriano Metamorfosis, y que recoge estos fragmentos de colosos, hallados todos ellos en el contexto del templo de culto imperial de la ciudad adrianea. No se sabe cuántos colosos había en el templo de culto imperial, no se sabe cuántas estatuas de otra categoría, estatuas honoríficas, no se sabe exactamente. De hecho, el hecho de que sea un templo de culto imperial es hipótesis, una hipótesis bastante probable, por supuesto, pero imaginaros que el espacio, y ahora me voy de nuevo a la planta, el espacio es inmenso. Estamos ante un enorme patio porticado, rodeado por este pórtico de 100 columnas de lado, de 100 columnas en total, perdón, y en el centro este templo inmenso, sobre el que se está trabajando también de manera intensa últimamente. Se ha descubierto, por ejemplo, que todo el templo estaba realizado en mármol de excelente calidad. Todo, quiero decir todo, incluidas las tejas que coronaban el templo. Esto es un hallazgo bastante reciente además. Se han encontrado los índices de las tejas y esos índices son inmensos y son en mármol, lo que quiere decir que, por ejemplo, los cimientos del templo son también de una potencia extraordinaria. Es un templo en el que se invierte muchísimo, se traen materiales marmóreos de todo el imperio. Hay documentado aquí mármol de Egipto, mármol de Asia, mármol de todas partes, y todo ello pertenece a una iniciativa imperial para coronar este espacio extraordinario, sobre cuya función se sigue especulando hoy en día. De hecho, los arqueólogos que se dedican al estudio del Traianeum actualmente están llevando a cabo nuevas mediciones del espacio, según las cuales, y solamente os apunto un detalle, esas exedras extraordinarias también que veis a los lados del pórtico, esas exedras semicirculares, veis aquí hay 4 exedras semicirculares y 2 rectangulares, serían algo mayores, sobre todo las rectangulares, de lo que parecía hasta el momento, y podrían albergar en sí mismas pequeños espacios sacros, probablemente, con grandes grupos escultóreos, de los que, insisto, no tenemos rastros, no tenemos restos, pero que nos permiten concebir este espacio como un espacio probablemente multifuncional, dedicado en último extremo y ante todo al culto imperial, probablemente a la familia del emperador Adriano, a su antecesor Trajano, a sí mismo, probablemente también, al propio Adriano, a la familia de Adriano, a Zeus, Júpiter, uno de los dioses favoritos y más favorecidos por el emperador Adriano, pero quizá, ¿por qué no?, a otro tipo de usos que también se han documentado en este tipo de edificios. Este tipo de pórticos inmensos, multifuncionales, tiene un antecedente no tan remoto, pero en época helenística, y se documenta en muchos otros lugares del Mediterráneo. Un paralelo ilustre y muy brillante es el que constituye la biblioteca de Adriano, también del emperador Adriano, en la ciudad de Atenas. El esquema es exactamente el mismo, las medidas son exactamente las mismas, estamos ante esas dimensiones gigantescas, ¿no?, del espacio porticado. Y como veis, las exedras son iguales, exedras semicirculares y cuadrangulares también. Y lo mismo ocurre con la biblioteca de Adriano en el corazón de Atenas, junto a la ágora romana de Atenas. Es un espacio multifuncional, para el que a día de hoy todavía se discute cuál sería su uso último. Biblioteca se le llama por una noticia, nadie le llama así realmente en la antigüedad, Pausanias hace referencia a libros, y por lo tanto se le ha llamado biblioteca por eso, pero no se sabe exactamente cuál sería el uso último de todo este espacio tan grande.
El culto, sin ninguna duda, el culto y la vinculación a la familia imperial va por descontado, pero uso como archivo oficial, de hecho, de decisiones imperiales, uso como acto para el culto a los otros dioses, como vamos a ver ahora también. Es decir, son espacios dedicados probablemente a una cantidad de funciones que a día de hoy seguimos desconociendo. Por lo tanto, para interpretar este segundo gran espacio sagrado de la ciudad itálica, este segundo gran espacio religioso, es necesario echar la vista, como decían mis predecesores, a otros lugares del Mediterráneo, si no difícilmente vamos a comprender la función última del espacio, que además, y me permito además señalar un hecho interesante, ocupa, si lo veis, el centro de lo que sería la ciudad de itálica en el siglo II. Cumpliendo quizá, ¿por qué no? Y esto es otra de las ideas que nos ronda por la cabeza y que, bueno, pues todavía no hemos puesto por escrito, pero en algún momento quizá lo hagamos, cumpliendo quizá una función similar a la que podría cumplir el foro, es decir, un espacio público señalado. No es que fuera el foro, pero sí que era un espacio público al que se acudía con frecuencia y que centraba de alguna manera la vida de la ciudad en época imperial. Bueno, pues esta es otra idea. El centro de lo que iba a ser mi comunicación, hasta aquí iba a contar el profesor Cortés, lo cuento yo en su lugar, es el tercer y último espacio del que os quería hablar hoy. El Iseo, un templo de la diosa Isis, que se ha encontrado en época más o menos reciente, al final de los años 80, a principios de los años 90, el profesor Ramón Corzo excavó en el pórtico trasero del Teatro de Itálica, ese pórtico inmenso que veis aquí, en la parte trasera del teatro, un pórtico también muy grande, que comienza a construirse por su lado más próximo al teatro, pero que luego se amplía con los otros tres lados que lo cierran. Pues a final de los años 80 se encuentran las pistas definitivas que llevan a identificar una parte al menos del espacio como un santuario a la diosa Isis. En principio a la diosa Isis. Pues es posible también que a Serapis, hasta aquí pues no se sabe, hay quien piensa que también a Serapis o quizá solo a Serapis incluso. Esto que veis aquí es una vista aérea del pórtico en su estado actual. Como digo, el Teatro de Itálica es fuente de alegría continua para quien se dedica a la arqueología de Itálica y a la historia de Itálica, pero en este caso los restos son algo decepcionantes. Lo que excavó Corzo a final de los años 80 era un pequeño, en principio parecía, un pequeño santuario a Isis inscrito posteriormente a la realización del lado norte del pórtico, es decir, inscrito en el lado norte del pórtico, y con unas dimensiones algo reducidas. Sería una especie de templete en honor de la diosa Isis, inscrito, como digo, en ese lado del pórtico. ¿Por qué se sabía que se trataba de un santuario a la diosa Isis? Pues por hallazgos como este, en la zona de entrada, Rafael antes que yo pues ha estado hablando de esto, ¿no? En la zona de entrada, en el umbral, de hecho, de ese pequeño templete a Isis, anónimo en un principio, se encuentran varias placas y 4 de ellas con epígrafe de lo que se conoce normalmente en arqueología como las planta pedum, es decir, exvotos con huellas de pies, a veces pies desnudos, otras veces pies con sandalias, pies más esquemáticos, pies más detallados, pero en general parejas de pies, una pareja, 2 parejas de pies, hasta 3 incluso a veces pies solos, que se relacionan muy habitualmente con el culto de Némesis, como bien ha estudiado el profesor Beltrán, y con el culto de Isis y Serapis, en todo el Imperio Romano, en todo el Mediterráneo. La historia de este tipo de fotos nos llevaría muy lejos, no es el objetivo de mi intervención ahora, y no me voy a detener en ello, pero es lo que hizo posible identificar, como veis por las inscripciones, el santuario al que daba entrada este tipo de placas, estas placas, como un santuario de la diosa Isis. Aquí tenéis a la Isis señora, a la señora Isis, a Isidi, a Isis Domina, es la placa de mejor calidad, pero también está a Isis Reina, Isis Regina. Son exvotos, como veis, que hacen posible la identificación del santuario. Si volvemos atrás, veréis también que con el curso de las excavaciones, las últimas se han producido en la primera década ya de este siglo, pues se han identificado otros elementos muy singulares. Por ejemplo, la famosísima para la gente que nos dedicamos a esto, cripta de la que se discute su uso. Esto es una cripta en forma de L, como veis, y que está en el centro del patio porticado, en la parte trasera del teatro. De hecho, hay más elementos que nos permitirían identificar todo este espacio como un iseo.
En el año 2008 continúan las excavaciones del Liceo y se descubre, para sorpresa de los arqueólogos, que el santuario, el templo de Isis no es tan pequeño como parecía en un primer momento, sino que se amplía la celda, el espacio central del templo, se amplía a la parte trasera del pórtico, es decir, rebasa el pórtico y se convierte, o es un espacio mucho mayor de lo que parecía en un principio. De manera que lo que en un principio se identificaba como un elemento de construcción del templo en realidad era la pronaos, y luego estaba la naos o celda, la nave principal del templo, que sería mucho mayor, donde estaría una escultura de una estatua de culto que no se ha hallado, por lo tanto pues seguimos en el mismo estado que al principio, pero sí se han identificado otra serie de elementos en el patio del pórtico, y ya no en el propio templete, sino fuera del templo, que permiten seguir hablando de un santuario isíaco. Hay un estanque que, pese a que parece que está en el centro del patio, no lo está, está alineado, perfectamente alineado en eje con la puerta de entrada al templo de Isis, y está, como os digo, esta cripta. Es una cripta subterránea a la que da entrada unas escalinatas que están en este lado de la L, y estaba cubierta por una bóveda de la que se ve solamente el arranque a día de hoy. Lo que veis en oscuro es agua, porque en verano y en invierno la cripta está llena de agua, y os aseguro que yo no la he llenado. En este tipo de criptas habitualmente se llenaba de manera artificial o se recogía el agua de los tejados del pórtico de alguna manera para que llegase aquí, pero en este caso ya no existen los tejados del pórtico y, como digo, ni yo ni nadie la hemos llenado, por lo tanto probablemente esté en el nivel freático del agua y la llene de manera constante, incluso en verano, con el calor más fuerte del verano andaluz, sigue llena de agua. No sabemos si era así en la antigüedad, probablemente lo fuera. Este tipo de cripta, como os digo, ha sido muy controvertida, pero existe con una cierta frecuencia, no siempre, en los santuarios isíacos, lo cual ha llevado a relacionarlo, por supuesto, con una de las facetas más interesantes de los cultos isíacos, que es la iniciación. También se ha relacionado de manera muy habitual con los famosos milómetros. No sé si alguna vez habéis oído hablar de los milómetros, pero es un elemento muy singular de los santuarios del Egipto tolemaico y en adelante, y que tienen que ver, y anterior también, pero que se populariza particularmente a partir de los Ptolomeos, que tiene que ver con la medida de la crecida del Nilo, y está presente, como es lógico, cerca del Nilo, en muchos santuarios cerca del Nilo, famosísimo el nilómetro, por ejemplo, del Serapeo de Alejandría, y que de manera directa medía la crecida, o de manera real medía la crecida o la simbolizaba. Es decir, hay nilómetros de los que sabemos que de ninguna manera podía estar midiendo la crecida real del Nilo, pero que de alguna manera se simbolizaba esa crecida anual, que era la razón última de ser del propio país de Egipto. Claro, cuando nos alejamos definitivamente de Egipto y encontramos nilómetros, entre comillas, en todo el Mediterráneo, pues nos preguntamos a qué se puede deber, ¿no? Y si de nuevo se estaba representando de manera simbólica la crecida en los meses de julio y agosto del Nilo en su país de origen, o ante qué estamos, ¿no? Se ha emitido también la hipótesis de que se llevaría en ánforas y de manera artificial también agua del Nilo desde Egipto a estos lugares y se llenaría. Por eso os decía antes que a veces se piensa que se llenaba de manera artificial este tipo de criptas. La discusión es muy larga y tampoco me voy a parar en ella, pero a día de hoy la última conclusión sobre este tipo de espacios es que hacían referencia a un elemento singular en el culto de Isis, de Osiris y de su sustituto de época tolemaica, Serapis, que es el agua sagrada del Nilo, el agua que tiene que ver con la resurrección asociada a la figura de Osiris, ¿no? Bueno, el tema, como digo, es largo. Pero bueno, lo que tenemos aquí, en cualquier caso, es un liceo, y se puede decir, yo creo que sin asomo de duda, es un liceo del que si nos centrásemos, como ocurre a menudo para la gente que nos hemos dedicado en algún momento a los cultos mistéricos, si nos centrásemos solo en el culto de Isis, perderíamos la perspectiva. ¿Por qué? Pues porque el estudio de los cultos mistéricos en sí mismo es muy atractivo. No sé si todos o no habéis oído hablar en alguna ocasión de estos cultos mistéricos. Se trata de cultos de carácter iniciático, cuyo ejemplo más destacado sin duda es el culto de Eleusis, el culto a las dos diosas en el santuario de Eleusis, cerca a unos 20 kilómetros de Atenas,
que desde época arcaica daba la posibilidad a quien se iniciase en los misterios de las dos diosas, de Deméter y Perséfone, de alcanzar, como lo digo, la vida eterna, la felicidad ultraterrena. Todos estos términos se utilizan muy a menudo cuando se alude al fin último de los cultos mistéricos, es decir, el fiel, de manera individual y en contraste con lo que se hacía habitualmente en los cultos cívicos, decidía iniciarse en el culto a una divinidad, en este caso Deméter y Perséfone, acudía al santuario en cuestión y atravesaba todas las fases que caracterizan a un culto iniciático, es decir, la fase de separación, la fase liminal o fase iniciática propiamente dicha, en términos cristianos sería el bautismo en sí, el momento de la iniciación, y la fase de integración en la nueva comunidad de los iniciados. Este tipo de culto, digo, desde el Eleusis en la época arcaica griega, hasta finales de época romana, prolifera en todo el Mediterráneo, de manera particular en el Mediterráneo oriental, pero no solo. Y en sí mismo es tan rico, o sea, está tan plagado de ideas sugerentes para quien se dedica a la historia de las religiones, que muchas veces impide levantar la mirada un poquito y plantearnos, bueno, qué hace Uliseo en la ciudad itálica y preguntarnos cosas como: ¿había, por ejemplo, personal especializado en la ciudad itálica? ¿Existía sacerdocio especializado proveniente de Egipto o no? ¿Especializado en los misterios? ¿Especializado en las iniciaciones mistéricas en la ciudad itálica? ¿Sí o no? Como me queda muy poquito tiempo, no abundo en ello. Solamente apunto que el culto mistérico en sí mismo es un estudio tan interesante que a veces, insisto, impide colocar el culto en su contexto cívico en este caso. Si nos atenemos al ejemplo de Itálica, pues ocurre algo así, salvo que miremos alrededor. Y si miramos alrededor, bueno, encontraremos, aparte de las placas de pies y algún material que me ahorro ahora o que os ahorro ahora, encontraremos, me salto todo esto, datos tan interesantes como la propia ubicación del santuario. Ya os he contado que el santuario de Isis está en el pórtico trasero del teatro, que es un espacio urbano de primer orden. El teatro en el siglo II, además, es objeto de renovaciones, de decoraciones nuevas, de manera que en absoluto está en desuso. Y el pórtico trasero del teatro, como es habitual en este tipo de espacios, era un espacio muy transitado, con lo cual es difícil que se cerrase o que se privatizase, como a veces se ha pensado, aquel espacio para uso exclusivo de los iniciados en el culto de Isis. Probablemente aquel espacio continuaba siendo un espacio cívico de primer orden y el culto de Isis de alguna manera se inserta en la vida ciudadana, eso para empezar. Pero hay algún otro dato interesante. En el espacio del Traianeum, del templo de culto imperial que está en el centro de la ciudad, ha aparecido un epígrafe interesantísimo que habitualmente, bueno, pues se cita de manera colateral el culto de Isis del teatro, pero que tiene su interés. Es una ofrenda, la ofrenda que hace esta famosa Vivia Modesta, una rica ciudadana de Itálica a principios del siglo III después de Cristo, y la ofrenda es en honor de la Victoria Augusta, como veis ahí en la traducción de la inscripción, hija de un rico también de origen mauritano, del norte de África, y que ofrece a la Victoria Augusta una serie de riquezas increíbles, ¿no? Una estatua de plata de 132 libras, pendientes dorados, perlas, piedras preciosas, aguamarinas, etcétera, etcétera. Y, fijaros, en rojo destaco lo que me interesa, un busto de oro de la señora Isis, otro de Ceres, con collares de plata, lo mismo como regalo para Juno Regina, es decir, estamos poniendo en línea a tres diosas vinculadas de distinta manera a la religión romana mediterránea en general, Juno por supuesto, Ceres desde luego, y Isis, que en esta fecha, en el siglo III, pero seguramente mucho antes, se había inscrito de manera privilegiada en el panteón romano mediterráneo, asociándose. Fijaros que la descripción se encuentra en el templo de culto imperial, que como decía es un espacio polivalente, donde probablemente hubiese espacio también para el culto de esta, sin duda, de la Victoria Augusta, pero también de Isis, también de Ceres. Son estos, bueno, a los que frecuentamos iglesias católicas, que somos todos seguramente, o que hemos nacido en un ambiente católico, no nos sorprende que la iglesia sea seno del culto no solamente, por supuesto, a Dios, a Jesús,
sino a la Virgen, a una cantidad infinita de santos que son también objetos de distintos altares y capillitas distintas, ¿no? Y de distintas fundaciones a lo largo de la historia de las distintas iglesias. Y de una manera similar creo que habría que entender este templo de culto imperial, donde hay espacio para Isis, o Eliseo, donde junto a Isis se da culto, como veis en una de las 4 plantas de pies que aparecieron en el umbral del templo, a Isis se le da culto por mandato de Juno, Imperio y Unonis, como veis. Entonces la imbricación de Isis con el resto de las divinidades del panteón romano, yo creo que en el caso de Itálica está claro, y aquí termino, y nos invita a considerar la posibilidad de que el templo de Isis que aparece en la parte trasera del teatro perteneciese a un circuito de vida religiosa ciudadana que integrase en un unicum ritos como por ejemplo procesiones que se han documentado en tantos lugares del imperio, que partiesen del templo de culto imperial y se dirigiesen al teatro para celebrar a la persona del emperador y a la familia imperial, y que tuvieran una serie de paradas, como también nos es muy conocido a la gente. Ahora no quiero meter la pata, no sé si en Málaga se celebra mucho el Corpus, pero en Sevilla sí, y en Sevilla la procesión del Corpus está sembrada de una serie de pequeños altares donde se hacen pequeñas paradas también de la procesión. La idea es la misma. Quizá, quién sabe, esto es mera hipótesis desde luego, el templo de Isis constituyese una de esas paradas privilegiadas de las procesiones de culto imperial. En cualquier caso, yo creo que este es otro estudio de caso que apoya la idea de que el contexto no solamente es necesario, sino que es imprescindible para entender hasta el más mínimo detalle del arte y de la vida religiosa en la antigüedad. Muchas gracias.